Buen día, mi nombre es Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Soy abogado, tengo 22 años de práctica en la materia fiscal y nuestro despacho Defensa Fiscal tiene 34 años de trayectoria. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes algunos comentarios relacionados con la propuesta de reforma que pretende incluir a los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada como delitos de delincuencia organizada. Esta reforma que actualmente se discute en el Senado en días recientes ha causado mucha reacción por parte de organismos empresariales, de colegas abogados y de distintos sectores, porque se considera que es una reforma grave que va a poner en riesgo a todos los contribuyentes, incluso a los contribuyentes cumplidos. Y bueno, se han hecho comentarios muy negativos de esta propuesta de reforma. Me gustaría compartir con ustedes alguna información para hacer un contrapeso y para que te puedas formar una opinión teniendo mayores datos, y ya con toda esa información tú mismo puedas considerar si esta reforma es positiva o si es tan dañina como lo parece o como lo han hecho creer. Bien, en primer lugar, los artículos que se pretenden modificar son algunos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Fiscal de la Federación. Vamos a explicarlos en orden temático porque consideramos que es la mejor forma de entender en qué consiste esta propuesta de reforma. En primer lugar, se pretende reformar el artículo 113 y el 113 bis del Código Fiscal de la Federación. El 113 fracción tercera actualmente dice que se sanciona con prisión de 3 meses a 6 años a quienes adquieren comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Esa fracción la quieren quitar y la quieren pasar al 113 bis. El 113 bis actualmente sanciona con prisión de 3 años a 6 años a quien expide comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Quieren que ese artículo 113 bis quede, incluyendo tanto a los que expiden como a los que compran o adquieren o hacen uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, y elevarían la penalidad de 5 a 8 años de prisión. Ese es el único cambio que habría en el Código Fiscal de la Federación. Luego pretenden modificar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para adicionar 2 fracciones, adicionar 2 delitos que se considerarían como delitos de delincuencia organizada. En una fracción se adicionaría la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, prevista en el artículo 109, fracción primera y fracción cuarta del Código Fiscal, cuando el monto de lo defraudado sea superior a aproximadamente 8 millones de pesos. Otra fracción que se adicionaría como delito de delincuencia organizada serían las conductas del artículo 113 bis del Código Fiscal, el que acabamos de mencionar. Bien, esta sería la adición. Estos delitos se incorporarían como delitos de delincuencia organizada. Luego, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se modificarían los artículos 167 para decir que estos delitos que hemos mencionado ameritan prisión preventiva oficiosa. Actualmente los delitos fiscales no ameritan prisión preventiva de oficio. También se modificaría el 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales para decir que no proceden los acuerdos reparatorios en estos delitos que hemos mencionado. Y en el 192 se diría que la suspensión condicional no sería procedente en estos delitos que hemos mencionado. Y finalmente el 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales dirá que el criterio de oportunidad en delitos fiscales procederá cuando se aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final. Y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional diría que son amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, a los que hace referencia el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, esta reforma no va en contra de todos los contribuyentes, no pone en riesgo a cualquier contribuyente, mucho menos al contribuyente cumplido. Esta reforma va muy dirigida, va en contra de los que venden y compran comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Va dirigido a ellos, es muy puntual la reforma y vamos a explicar por qué. En primer lugar, no pone en riesgo a cualquier contribuyente. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación? El 108 nos dice que quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución estará incurriendo en defraudación fiscal.
Entonces, el simple no pago de impuestos no es defraudación fiscal, solamente cuando yo en mi declaración hago uso de engaños. Sí, y obviamente para obtener el resultado de pagar menos impuestos. Eso es defraudación fiscal. Luego el 109, fracción 1 y fracción cuarta, nos dice que son delitos equiparables a defraudación fiscal, por ejemplo, cuando se consignan en las declaraciones deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos, obviamente para pagar menos impuestos. Entonces, si yo al llenar mi declaración, al estar haciendo mi declaración de impuestos, consigno deducciones falsas, es decir, tuve deducciones de cierta cantidad, pero para pagar menos impuestos consigno una cantidad mayor. Eso es consignar deducciones falsas, en una cantidad que no es la verdadera. O si en la declaración yo tuve ciertos ingresos, pero para pagar menos impuestos consigno ingresos menores a los realmente obtenidos. En esos dos casos yo estaría incurriendo en defraudación fiscal equiparada. Y la fracción cuarta nos dice cuando se simulen uno o más actos para obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Y eso es el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, porque el 69 del Código Fiscal nos dice que el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes son actos jurídicos simulados. Y entonces cuando yo hago uso de este tipo de comprobantes, estoy simulando actos o contratos con el fin de obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, pagar menos impuestos. Entonces, esos son los delitos que cuando el monto de lo defraudado exceda de 8 millones de pesos, serían considerados como delitos de delincuencia organizada. Pero hay que hacer una aclaración más. La simple defraudación fiscal no va a ser considerada como delito de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es muy clara al decir que se necesitan 3 o más personas que, organizados de hecho, de manera permanente o reiterada, realicen las conductas. Entonces, si yo presento una declaración en la que manifesté ingresos menores a los realmente obtenidos y la presento, no es delincuencia organizada, porque no hay 3 o más personas participando y además no lo hacemos de manera organizada, reiterada o permanente, ¿no? Pero cuando hago uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes y esta conducta es reiterada, ahí sí puede haber delincuencia organizada, porque cada mes estoy haciendo uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, y no cada mes, porque ya llevo 5 años haciéndolo. Entonces cada mes y cada año estoy haciendo uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Esos comprobantes o esas deducciones las manifiesto en mi declaración, logro el resultado de pagar menos impuestos. Entonces y además están participando los que me están vendiendo los comprobantes y los que me los están expidiendo, porque recordemos que los dueños de ese tipo de negocios que emiten comprobantes que amparan operaciones inexistentes no son los contribuyentes que emiten los comprobantes, personas físicas, y tampoco son socios de las personas morales que emiten este tipo de comprobantes. Son personas distintas, usan a prestanombres. Entonces estamos participando 3 o más personas: el que lo expide, el que lo vende, el que lo deduce, y además la persona a la que le devuelven el dinero producto de esa compra de ese comprobante que ampara una operación inexistente. Entonces ahí es cuando hay delincuencia, cuando habría delincuencia organizada, pero además que el monto de lo defraudado exceda de 8 millones de pesos. Si yo tengo un comprobante que ampara una operación inexistente de 15,000 pesos, de 200,000 pesos, de 1 millón de pesos, bueno, no necesariamente voy a ser considerado como miembro de la delincuencia organizada. Es posible que sí, porque el 113 bis ahí no habla de un monto. Entonces ahí sí corro el riesgo de que si tengo un comprobante que ampara una operación inexistente, bueno, sí me puedan considerar como miembro de la delincuencia organizada, pero cuando lo hago de manera permanente o reiterada. Y esto es importante aclararlo, porque se ha manejado la información como de que si por error tengo un comprobante que emitió una persona que salió en la lista de los contribuyentes que emiten comprobantes que amparan operaciones inexistentes, ya corro el riesgo de ser miembro de la delincuencia organizada. No. Solamente que lo haga de manera permanente o reiterada.
Creo que el SAT es el que ha ayudado un poco a que caigamos en ese error con la campaña que lanzó hace algunas semanas, en donde ha dicho que si por error tienes un comprobante que ampara una operación inexistente, acércate a la autoridad, corrígete y aclara tu situación. Un comprobante que ampara una operación inexistente no se adquiere por error, se adquiere con conocimiento, con la voluntad. Es como el agua fría o el agua caliente. Un comprobante o ampara una operación real o ampara una operación inexistente. No puede ser que por error se confundan. No. Entonces, no va dirigido a cualquier contribuyente, solamente a los que hacen uso y a los que emiten este tipo de comprobantes, y además cuando el monto de lo defraudado sea superior a 8 millones de pesos. No todos están en riesgo, no todos estamos en riesgo, mucho menos el contribuyente cumplido, que no se tenga ese temor o ese terror, porque eso no va a suceder. Además, porque el artículo 108 y el 109 no se modifican, esos siguen tal como están. El día de hoy, si un contribuyente omite, con el uso de engaños, omite total o parcialmente el pago de alguna contribución, si un contribuyente presenta una declaración en la que manifestó deducciones falsas, si un contribuyente presenta una declaración en la que manifestó ingresos menores a los realmente obtenidos, eso ya es defraudación fiscal, y es defraudación fiscal equiparada actualmente y desde hace muchos años. No en todos los casos el SAT o Hacienda procede penalmente en contra de esos contribuyentes. No, porque a la autoridad no le interesa estar llevando procesos penales en contra de todos los contribuyentes que incurren en estas conductas. No, lo que le interesa es el dinero. Esa es la función de la autoridad hacendaria, recaudar y cobrarle a los que no han pagado sus impuestos, y además cobrarle a los que han incurrido en conductas de defraudación y de defraudación fiscal equiparada. Y hay todo un procedimiento para realizarlo antes de llegar a la vía penal. Eso lo ha hecho la autoridad y lo va a seguir haciendo. No es que cuando entre en vigor esta reforma, ahora todos los contribuyentes se van a ir a la cárcel y todos como miembros de la delincuencia organizada. No, la autoridad va a seguir actuando con esa misma forma, solo en casos excepcionales, en casos ejemplificativos. Por ejemplo, han dicho las autoridades que sí se van a ir duro en contra de los cárteles de los factureros. Bueno, lo están diciendo, y además lo van a poder hacer con esa reforma, que ya lo podrían hacer el día de hoy, pero bueno, quieren reforzar las herramientas que la ley les da para poder hacerlo con mayor contundencia. Entonces la reforma va muy dirigida, no nos espantemos todos los demás contribuyentes. Ahora, entiendo también un poco el temor de estas reformas, porque desafortunadamente hay muchos contribuyentes que han hecho uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes por cualquier motivo, por desconocimiento, porque el contribuyente no es experto en cuestiones fiscales, y el que le vende este tipo de comprobantes se ostenta como fiscalista, como conocedor de la materia, conocedor del tema, pero lo único que está haciendo es vendiendo un engaño, una estafa. Entonces, pero bueno, el contribuyente cae en ese engaño, hace uso de estos comprobantes y bueno, está colocado en esa situación. Pero el contribuyente que cumple, que no ha incurrido en este tipo de conductas de manera reiterada, de manera permanente, bueno, no corre riesgo. Sí tiene que corregir su situación fiscal, porque ya lo dije, esos artículos no se reforman. El día de hoy la autoridad puede ir en contra de quienes defraudan al fisco, pero así como el día de hoy no lo hace, lo hace en una medida menor, porque ya dijimos, no le interesa estar metiendo a la cárcel a todo mundo, sino que le paguen. Eso lo va a seguir haciendo, pero cuando detecte que hay quienes realizan estas conductas de manera reiterada, de manera permanente y en montos elevados, bueno, ahí sí va a utilizar estas herramientas legales que tendrá cuando se apruebe la reforma. Y sin duda se va a aprobar esta reforma porque las autoridades han dicho que no se van a aumentar impuestos, pero sí se va a eficientar la recaudación y sí se va a elevar el combate a la evasión fiscal. ¿Y dónde está la evasión fiscal? En el uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Entonces, sí se van a aprobar, porque eso ya lo ha estado anunciando el gobierno, las autoridades, desde el año pasado. ¿Cómo lograr que no nos afecten esas reformas? Porque si veo que todos los contribuyentes o muchos tienen ese temor, bueno, ¿cómo lograr que no nos afecte esa reforma? Poniendo orden en nuestra situación fiscal. Un contribuyente cumplido jamás va a correr el riesgo de ser considerado como miembro de la delincuencia organizada. Un contribuyente que tiene sus
pecadillos por ahí, sus irregularidades, bueno, si las corrige antes de que entre en vigor esta reforma, ¿qué podrá temer? No tendrá tener ningún riesgo de ser afectado por estas reformas. El contribuyente, que aun cuando sepa que estas reformas van a entrar en vigor y aun cuando sepa, con lo que hemos comentado el día de hoy, que ya están vigentes medidas para que las autoridades combatan estas conductas ilícitas y continúe realizándolas, no las corrija, bueno, ese contribuyente sí correrá riesgo de ser considerado miembro de la delincuencia organizada, de que no se le dé permiso de utilizar acuerdos reparatorios. El criterio de oportunidad, ¿qué significa el criterio de oportunidad? Y aquí algo bien interesante, fíjense cómo eso es bueno, el que se adicione el criterio de oportunidad para delitos fiscales. Actualmente hay un acuerdo de la PGR, de la Fiscalía, bueno, actualmente la Fiscalía General de la República, en donde dice que los criterios de oportunidad no proceden tratándose de delitos fiscales. Con la reforma sí van a proceder los criterios de oportunidad en tratándose de delitos fiscales, porque el objetivo será llegar al beneficiario final. Una prueba más de que esta reforma va dirigida a los que hacen uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y sobre todo de quienes los emiten y de quienes los venden. Porque quienes los venden hacen uso de prestanombres que son quienes los emiten para que su nombre no aparezca, pensando que con eso no van a tener problemas. Entonces lo que dice la reforma es, cuando tengamos a una persona que ha expedido, que ha emitido comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, como sabemos que esa persona es un prestanombres, vamos a aplicar un criterio de oportunidad, de decirle, no vamos a proceder penalmente contra ti si nos dices quién es el verdadero dueño del negocio, quién es el beneficiario final. Y entonces ese prestanombres que se encuentra en 50 razones sociales o que le dieron 10,000 pesos a cambio de su identificación y con eso lo dieron de alta y están emitiendo los comprobantes fiscales, bueno, decirle quién es el que te utilizó para realizar esas conductas de emitir comprobantes que amparan operaciones inexistentes, y así van a llegar al beneficiario final y a esa persona le van a decir, a ti no te vamos a hacer nada. Entonces, una prueba más, una muestra más de que esta reforma va dirigida en contra de los que venden y emiten comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Esto lo ha dicho abiertamente la autoridad, y si hacemos este análisis nos vamos a dar cuenta que así es. No va en contra de cualquier contribuyente, no va en contra de cualquier defraudador fiscal en cantidades menores, sino va muy, muy dirigido. Algo que también me gustaría aclarar ya como parte final es que si alguien por error ha dado efectos fiscales a un comprobante que ampara una operación inexistente, que eso no puede suceder de que sea por error, pero bueno, o si por error ha consignado deducciones mayores a las realmente efectuadas, ingresos menores a los realmente obtenidos, o por error ha manifestado algún engaño en la declaración fiscal, eso se puede corregir. No es una conducta que se tenga que quedar ya así y que, bueno, pues nada más esperar a ver qué día vienen por nosotros y dicen que somos miembros de la delincuencia organizada. No, es posible corregir esas conductas de defraudación fiscal, y entonces, bueno, vemos que no hay por qué tener temor si somos contribuyentes cumplidos. Si eres un contribuyente que tiene algunos pecadillos por ahí, hay forma de corregirlos antes de que entren en vigor estas reformas, y entonces así no hay por qué tener temor o terror de estas propuestas de reforma. De hecho, son positivas porque se pretende combatir a esos grupos de factureros que han dejado un boquete en la recaudación. Cifras de Hacienda dicen que al año se evaden más de 500,000 millones de pesos por esta simulación de operaciones, y eso nos afecta a todos, nos afecta a mí, a ti y a todos. ¿Por qué? Porque el hecho de que se esté dejando de pagar esas cantidades de impuestos hacen que para que los que sí cumplimos la carga sea más pesada, y además esa evasión pues ha dado lugar a que no se puedan atender necesidades de la población. Es cierto que el uso de este tipo de comprobantes sí se da mucho por parte del gobierno, pero no tanto como creemos, y te lo voy a demostrar rápidamente. Aquí tengo dos oficios
dirigidos a 2 contribuyentes, 2 personas morales, oficios definitivos de que emitieron comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Uno va a una persona moral y de todos los comprobantes que ha emitido, solo uno va dirigido a una dependencia pública y es por una cantidad insignificante. Todos los demás los emitió a personas físicas, personas morales que no tienen nada que ver con el gobierno. Bien, aquí tenemos otro en donde sí hay algunos comprobantes a una comisión de fomento al turismo de un estado, a un instituto de la mujer de un estado de la república, al propio gobierno del estado, a servicios de salud de ese estado, a la universidad pública de ese estado, pero son 5 de los 92 clientes de esta facturera. Solamente 5, todos los demás son personas físicas y morales comunes y corrientes. Ahora, esta reforma tampoco va a inhibir la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque en estos oficios y en todos los que hay, muy difícilmente vas a ver a una transnacional que ha comprado comprobantes que amparan operaciones inexistentes. La mayoría, casi todos, son contribuyentes personas físicas y morales mexicanos. Entonces eso no va a inhibir la inversión extranjera porque las empresas transnacionales no recurren a este tipo de estrategias o lo hacen en menor medida que las personas, que los contribuyentes mexicanos, que los nacionales. Es un deporte nacional el uso de este tipo de comprobantes en el que incurre el contribuyente mexicano, no la inversión extranjera, o en menor medida. Entonces, tampoco va por ahí. Bien, espero que esta información les haya servido, que haya sido de utilidad. Pudiéramos ampliarla muchísimo más, pero bueno, tampoco queremos extendernos tanto. Pero espero que haya dado un poco más de datos, de información para ver que no es tan grave como parece, que no todos estamos en riesgo, que no a cualquier contribuyente el día menos pensado le van a llegar como miembro de la delincuencia organizada, porque además hay que seguir ciertos procedimientos y ya dijimos, va dirigida y explicamos por qué a los que hacen uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, no a cualquier contribuyente. Así que no tengamos temor. No tengamos terror y si estamos un poco mal, corrijamos nuestra situación fiscal. Hay forma de hacerlo. Nosotros vamos a dar un curso el 23 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México titulado Cancelación de sellos digitales, oficios de invitación, comprobantes que amparan operaciones inexistentes, delincuencia organizada y extinción de dominio. Todo el tema, o los 5 temas que acabo de mencionar, los vamos a analizar en relación con los comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Ese va a ser el tema central de nuestro curso, de nuestra plática, y vamos a tocar todos los temas que hemos mencionado, relacionando con ellos, dando información, no diciendo que la reforma es inconstitucional y que va a violar derechos, no. Vamos a decir cómo poner a salvo tu situación, tu dinero, tu negocio, tu patrimonio y tu libertad si tienes por ahí algunas irregularidades en materia fiscal, porque hay forma de hacerlo, es posible hacerlo y además es lo que se debe de hacer para no tener problemas de carácter fiscal, penal o patrimonial. Te invitamos, visita nuestra página www.defensa-mediofiscal.com.mx, ahí está la información del evento, o comunícate a los teléfonos 22 22 43 22 11 o 55 55 43 53 78. Te invitamos a que nos acompañes y a que anulemos los efectos de este proyecto de reforma y que podamos conservar nuestro dinero, nuestro patrimonio y sobre todo nuestra libertad. Gracias.